Hola a todos, soy José Manuel Luna y realizo investigaciones sobre sustentabilidad y sistemas socioecológicos en conflicto. Este podcast es un complemento que busca ser, además, un espacio de divulgación y acceso universal al conocimiento. El episodio de hoy abordará un tema de frontera y que representa la base de diversos problemas de contexto, tanto en México como en diversas partes del sur global. Hoy platicaremos sobre la organización social campesina, los saberes locales y la educación rural. Esta temática es altamente importante en países como el nuestro, donde una gran parte de la población subsiste hoy en día de la actividad agrícola y sobre todo contiene un importante acervo de conocimientos que sin lugar a dudas es un punto de esperanza para la resolución de diversos problemas de contexto. Para abordar este problema tan importante, contamos con la presencia de 3 investigadores expertos en el tema. Nos acompaña la doctora Ana Paulina Velasco Ramírez, incorporada a la Universidad de Guadalajara como profesora investigadora en el Departamento de Producción Agrícola. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Nos acompaña también la doctora Karina González, quien es doctora en Desarrollo Regional por parte del Colegio de Tlaxcala, profesora de tiempo completo en la Universidad Tecnológica Metropolitana y es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Contamos también con la participación del doctor Jesús Roberto García Sandoval, doctor en Aprendizaje y Cognición por la Universidad de Sevilla, España, y quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Muy buen día, estimados doctores. Muchas gracias a nombre del Centro Universitario CIFE, el Centro de Formación y Capacitación a Distancia, y de la Red de Difusión y Divulgación de las Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades. Les agradezco que hayan aceptado nuestra invitación para participar en este podcast que lleva por título Divulgadores, un espacio para el acceso universal al conocimiento. Hola, buen día. Esperemos la charla sea enriquecedora y de saberes regionales para todo público. Hola, muy buen día. Agradezco la invitación. Un gusto estar aquí. Esperemos que la información compartida sea ahora bien de interés para todos ustedes. Hola, muy buenos días a todos ustedes. Agradezco de antemano esta invitación y esperemos que nuestras aportaciones, nuestros comentarios sean de gran utilidad para un público, en este caso de manera general. Muy amable. Muchas gracias, doctor Jesús, por su participación y en el ánimo de poder generar este espacio de divulgación y de acceso universal al conocimiento en torno al tema que hoy nos convoca en este espacio, vamos a comenzar a platicar acerca de un tema que resultaría muchas veces ajeno a lo que normalmente se discute o se investiga dentro de la academia, en el sentido que en las aulas, en los centros de investigación, pues generamos muchas veces estudios ligados a la metodología científica, al pensamiento analítico, y que muchas veces este tipo de conocimiento pues ha soslayado o no le ha dado el peso suficiente a los saberes de las comunidades indígenas, a las comunidades afrodescendientes, pero que, como hemos visto, este tipo de conocimientos, este tipo de cosmovisión que hay hoy en día en las comunidades campesinas, indígenas, pues resulta ser de gran ayuda para enfrentar diversos problemas económicos, de gestión política y también en el área de la sustentabilidad. En este sentido, para poder revalorar estos saberes que tienen las comunidades hoy en día, me gustaría comenzar preguntándoles cuál es su opinión acerca del valor que tiene hoy en día la sabiduría campesina y en qué aspectos o en qué niveles de la sociedad podemos encontrar una alta incidencia en él. Bueno, de alguna manera se ha descalificado los saberes tradicionales. Hoy se evidencia que el paradigma científico no es la última palabra en lo que se refiere a un desarrollo humano y se da paso a la valoración de culturas consideradas como primitivas. Desde los años 70 se producen numerosas investigaciones sobre estrategias culturales en la búsqueda de bases para el diseño de sistemas agrícolas alternativos.
Se parte de la premisa que los saberes agrícolas tradicionales no solo son técnicas, también habla de cultura, promoción de salud mental y física, por lo que el estudio requiere un envolvimiento y participación dentro de esa cultura. Entonces, lo cual choca contra la metodología investigativa tradicional, donde el conocimiento se obtiene mediante observación apartada, tal vez desinteresada y de manera objetiva. Entonces, la investigación y recreación y aprovechamiento de los conocimientos indígenas y campesinos es un sistema de saberes agrícolas tradicionales y no se limita solo a aspectos meramente productivos, también implica una recuperación de conocimientos sobre ejes sociales, culturales, económicos, tecnológicos, ambientales y también políticos. Entonces, en el contexto de crisis ambiental, se ha dado un reconocimiento a los saberes tradicionales en diferentes foros, tanto internacionales como nacionales, y también la implementación de una ley de desarrollo rural sustentable. Podemos complementar de igual manera que parte de la sabiduría campesina al día de hoy se vuelve relevante ante la importancia que tiene todos los procesos involucrados en el cultivo. También podemos considerar que la sabiduría campesina se vuelve indispensable para transmitir de generación en generación todos los procesos inherentes al campo. Sin embargo, tenemos que considerar que para que exista una transmisión cultural de los procesos vinculados al campo, tiene que haber el interés de las nuevas generaciones. Sin embargo, este interés de las nuevas generaciones, acercarse al campo, acercarse a los procesos tradicionales, está desapareciendo paulatinamente, por lo que las grandes ciudades pues van aprovechando territorialmente estos espacios, estos terrenos, estas hectáreas destinadas al cultivo tradicional, ¿no? Y es cuando vemos una transición del campo, de la sabiduría, que se va quedando paso a paso en un proceso, ahora bien, que solamente la gente antigua conoce y que se va limitando a estas nuevas generaciones. La industrialización del campo se va volviendo necesaria debido a la demanda que va teniendo la población en cuanto al consumo. Sin embargo, es necesario reconocer que de acuerdo a esta información y a este proceso tradicional y esta cercanía de los campesinos hacia el campo, es porque aún sobrevive este mecanismo tradicional en la ruralidad de los territorios de las entidades federativas, ¿no? Entonces, esta relevancia está siendo ahora bien aminorada con este cambio, este crecimiento tecnológico, esta tecnología, pero sobre todo la vitalidad de la investigación revitaliza estos procesos que al día de hoy están presentes. Continuando y aportando desde la misma perspectiva de mis colegas, sí quiero comentar que los estudios que, pues en este caso hemos realizado, donde podemos aportar, se contextualizan en lo que es la zona noreste del estado de Tamaulipas y ciertos, ahora sí en el estado de Tamaulipas, en las zonas rurales. Principalmente hemos estado trabajando en lo que son telesecundarias y el sistema de bachillerato, que es COBAT, en los ENSADET. Y nos damos cuenta que la política y los proyectos educativos que se establecen a través de las, ahora sí, de los sexenios, llámense en este caso federales o estatales, van prácticamente encaminados a lo que es la educación en la zona urbana. No están enfocados a lo que es una educación en la zona rural. Y las zonas rurales tienen necesidades propias que demandan una atención totalmente urgente. Un ejemplo de esto es la infraestructura tecnológica. Y se dejó, ahora sí, prácticamente se dejó ver más con esta situación que tuvimos de la pandemia. Prácticamente hay una muy poca conectividad. Hay zonas rurales que no hay una conectividad y los mismos
ni en las zonas rurales, ni en las mismas escuelas. No tienen los recursos tecnológicos. Hay una brecha, en este caso, muy marcada entre las instituciones educativas de las zonas urbanas y las zonas rurales. Y en el caso de la tecnología, pues aún se asemeja más, se asienta más. La educación rural debe ser un espacio donde el estudiante tenga la oportunidad de tener una visión más allá de su contexto inmediato, sin estar renegando del mismo, ¿sí? Y visualizar otros horizontes. Entonces, con ello, a lo que vamos es que la educación en los contextos rurales, pues debe de favorecer esa movilidad social, debe de ampliar las oportunidades que los mismos chicos, los mismos estudiantes poseen y motivar principalmente a continuar sus estudios. Con esto, pues, podemos concluir ante esta pregunta, ante esta participación, que que en este caso, que todas las comunidades rurales en México y el mundo poseen características totalmente distintas. Fue por ello que quise mencionar dónde hemos estado realizando algunos trabajos de investigación, porque no se van a comparar a los del centro o sur de nuestro país. Muchas gracias. Es muy interesante conocer su punto de vista sobre esta temática, que como hemos visto, como bien mencionó la doctora Ana Paulina, es algo que va tomando cada vez mayor peso y más presencia, no solamente al interior de la academia, sino también en los tomadores de decisiones, el reconocimiento de los saberes locales, de esta sabiduría campesina, en los espacios pues no ortodoxos, por llamarlo de alguna manera, pues cada vez toman un mayor peso y son volteados a ver como una caja de herramientas, una nueva metodología de diagnóstico y de encontrar soluciones a los diversos problemas, tanto de índole ambiental, pero también de gestión política y de gestión económica de la vida social. Y también es cierto, como mencionó la doctora Karina González, estos saberes campesinos, estos saberes que se dan sobre todo en espacios rurales, desafortunadamente han sido golpeados por el propio avance del espacio urbano, ¿no? Conforme los territorios se van urbanizando y los modos y estilos de vida, así como los valores de uso, van transformándose cada vez más a la imagen y semejanza de las grandes ciudades, pues estos saberes no solamente son soslayados, sino también son tachados como conocimientos de menor peso, de menor rigurosidad, ¿no? Y para ello, pues resulta importante lo que menciona el doctor Jesús Roberto García, que es importante reconocer la especificidad de los tipos de conocimiento que se generan en territorios concretos. De allí, partiendo de esta singularidad de conocimientos en localidades locales, pues va a ser más fácil encontrar soluciones a los propios problemas locales de las comunidades. Entonces, creemos que para afrontar los grandes problemas que hoy en día como humanidad tenemos ante nosotros, pues los saberes locales, la sabiduría campesina, la sabiduría indígena, la sabiduría de las comunidades afrodescendientes, pues es un elemento estratégico para generar diagnósticos, pero también para generar estrategias de resolución a estas problemáticas. Ahora me gustaría preguntarles, en tanto que hemos llegado a un punto en común donde reconocemos el papel importante que tiene la sabiduría campesina, la sabiduría que se da al interior de los espacios rurales, ¿cuáles serían los principales retos que enfrenta la educación rural hoy en día para poder ser considerada como una beta de conocimiento para que nosotros como investigadores la podamos utilizar también como una forma de apuntalar nuestros propios procesos de investigación y sobre todo que estos procesos y estos proyectos de investigación generen una incidencia social? Bueno, considero, sí, que en el contexto de crisis ecológica, las culturas rurales tienen un rol protagónico, pues el productor tradicional rural posee una racionalidad ecológica que favorece con un uso conservacionalista, obviamente hablando de sus recursos naturales.
por lo que el conocimiento y sus capacidades de los campesinos reciben cada vez más atención como base potencial de un desarrollo agrícola sustentable. Para el campesino, la diversidad se constituye o contribuye en una estrategia de sobrevivencia que al mismo tiempo da una estrategia de sostenibilidad ecológica, pues existe una relación casi sagrada para ellos con el universo natural que deriva de una ecología sagrada. Como el campesino satisface sus necesidades a partir de la naturaleza, pues garantiza la variedad de sus productos a través de la heterogeneidad espacial y también de diversidad biológica. Como un ejemplo de ello, pues es el sistema Milpa, ¿no? Que básicamente el sistema Milpa es un sistema agrícola tradicional que está conformado por un policultivo, y ese policultivo constituye un espacio dinámico de recursos genéticos, que básicamente se basa en la siembra de maíz, frijol, calabaza y también chile. Entonces, en este contexto, el conocimiento campesino asume un valor sustancial con base en conocimiento de la naturaleza, que se convierte en un componente decisivo de la estrategia de supervivencia. Entonces, así el objeto de la ciencia campesina es la supervivencia, y cuando no responde a este, se puede generar una mayor vulnerabilidad y también un empobrecimiento a nivel rural. Muchas gracias, doctora Ana Paulina. Me parece a mí que toca usted un tema muy importante, esta dimensión de conocer cuáles son los retos que tiene hoy en día la educación campesina. No solamente como veíamos, está lo referente al embate que van sufriendo las propias comunidades rurales en el propio proceso de urbanización, sino también en el campo o en el ámbito, por ejemplo, de la subsistencia alimentaria. Ahí encontramos un punto muy que resulta de interés para el estudio, de interés para la propia academia, porque no solamente como parte de los procesos de urbanización, pues la tierra que los campesinos trabajaban se va cubriendo de asfalto, se van construyendo grandes edificios o servicios que son propiamente urbanos, sino también la dieta al interior de las comunidades rurales va cambiando, y esta relación que hay muy estrecha entre el campesino, la tierra que trabaja y el producto alimentario de ese trabajo, pues forma parte de su cosmovisión, parte de su cultura, y eso termina por tener también un impacto negativo sobre la conservación de estos saberes campesinos, de estos saberes locales, y que va a impactar también en las formas de organización comunitaria que se llegan a cabo en torno a estos procesos agrícolas o campesinos. Muchas gracias. Doctora Karina González, ¿usted tiene algún comentario al respecto? Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Abordaré un poco sobre la educación para el emprendimiento y cómo este transita en la ruralidad, pero sobre todo en las mujeres rurales, ¿no? Ámbito de mi profundidad de estudios. Vamos a recordar un poco que el emprendimiento pues se genera por diferentes situaciones, siendo estas situaciones eminentemente socioeconómicas, y de igual manera se asocia mucho al interés que el individuo tiene por el proceso del emprendimiento, ¿no? Ahora bien, cuando estamos en el ámbito rural, la educación para el emprendimiento pues se va reduciendo precisamente porque existe un perfil de la mujer rural en mis zonas de estudio, ¿no? Y podemos identificar que el perfil de la mujer rural se encuentra en parámetros con edades de 20 a 24 años, siendo estas jóvenes principalmente una media aritmética de 30 a 34 años, ¿no? Un estado civil casado, pero sobre todo con una escolaridad a nivel secundaria. Y aquí cuando es un área de oportunidad, la escolaridad para el emprendimiento, pero sobre todo se convierte en una debilidad la escolaridad a través del emprendimiento en la zona rural. Y podemos percibir que la pandemia
he estado presente durante todo este proceso y quien ha sido capaz de estimular el emprendimiento de la mujer ante el creciente periodo de presencia del COVID, provocando pues el cierre de empresas y el desempleo de los proveedores principales de los núcleos familiares en las zonas rurales. Ante esto, se puede identificar que la educación para el emprendimiento virtual pues no estuvo presente porque estábamos en una zona rural. Han hablado sobre las limitantes que las zonas rurales presentan, que son mucho, que los territorios no se encuentran aptos para que haya la fluidez de conectividad virtual, la presencia del conocimiento del uso de estas tecnologías que pueden hacer que productos y servicios puedan ser ofrecidos en otros territorios y en otros espacios. Ante esto, estamos enfrente de una dificultad para sobrellevar una economía rural durante estos periodos de crisis. Es entonces cuando se puede detectar que el emprendimiento en las zonas rurales, ante y con las mujeres rurales, estuvo ausente entonces este conocimiento y se presentó de forma el emprendimiento ante la virtualidad necesaria de un conocimiento autodidacta, es decir, cómo yo voy a hacer llegar mis productos hacia otros espacios, hacia otras zonas, habiendo una limitación de movilidad, ¿no? Estando en una zona rural, aún se acrecenta aún más esta circunstancia, ¿no? Y paso a paso, durante esta presencia de la COVID, se pudo vislumbrar que este aprendizaje educativo no solo fue autodidacta con un perfil de una mujer de nivel secundaria, sino que de igual manera fue colaborativo. ¿Por qué razón? Porque requirió paulatinamente la incorporación en este conocimiento de aprendizaje de los hijos y de la familia que ya tenían nociones de la utilización de la tecnología en estos escenarios rurales, ¿no? Entonces, fue cuando el tránsito del emprendimiento, en ausencia de una preparación económica, fue agilizando todos los procesos, pero sobre todo representando a través de este aprendizaje de una educación básica, la presencia de un ingreso ante la ausencia de estos a través de un empleo formal generado precisamente por la situación de la pandemia. Muchas gracias, doctora Karina. Me parece muy importante todo lo que nos comenta acerca de los retos que ha tenido la educación campesina y la conservación de los saberes locales. Y toca usted un tema muy importante y de vanguardia referente a la serie de problemáticas que se vivió hoy en día en el contexto de la actual pandemia, porque en espacios urbanizados, pues llevar a cabo la continuidad de las actividades docentes o educativas en general, pero también de ciertas actividades económicas, pues fue en mayor o menor medida posible por el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, pero en espacios donde no existe este tipo de infraestructura, donde no existe el acceso a este tipo de tecnología, pensar en una educación a distancia, pensar en un comercio electrónico, pensar también en formas de organización y de gestión de la propia vida, pues resultó cada vez más difícil conforme la pandemia se fue extendiendo y que eso pues se ha traducido en generar diversos escenarios de crisis económica, social, pero también de crisis emocional y que va a representar uno de los grandes retos, no solamente para la educación campesina, sino también uno de los grandes retos para toda la academia para las futuras generaciones, ¿no? Cómo llenar esos vacíos pedagógicos que se generó en la actual coyuntura
del COVID-19. Y toca usted un tema que es importante, que es el papel de la mujer en medio de este proceso. Pero antes de poder ahondar un poco más en este punto, me gustaría darle la palabra al doctor Roberto García para que nos cuente acerca de cuál es su perspectiva acerca de los principales retos que tiene hoy en día la educación rural en el ánimo de poderla entender como como un saber que, según hemos platicado en este episodio, pues es indispensable para afrontar y poder buscarle también solución a los diversos problemas de contexto que aquejan a las comunidades en diversas escalas. Sí, muchas gracias. Voy a retomar algo que menciona la doctora Karina. Aunque yo estoy más enfocado en la parte de educación, a la parte de los planteles, a la parte de las escuelas, datos que hemos tenido, de acuerdo a diversas investigaciones, son muy similares, muy parecidos. La verdad, la mujer en la zona rural juega un papel muy, pero muy, muy importante. Prácticamente es el eje que está moviendo o se refleja si el estudiante, en este caso, va a continuar sus estudios o no continúa esos estudios. Y me llama mucho la atención también esa parte de emprendimiento que también en nuestra zona, aunque estamos en la parte, vamos a decirlo, de frontera y que hay muy pocos estudios, como también tenemos las mismas características, aunque están en nuestra zona geográfica en el mismo país. Eso nos deja claro que hablando de las zonas rurales o la perspectiva de las zonas rurales, o tienen las mismas carencias o se asimilan muchas cuestiones. Dentro de los retos de lo que es la educación rural, tenemos demasiados retos en lo que es la educación rural. Podemos empezar desde la movilidad o el traslado de los estudiantes. Hay estudiantes que se tienen que trasladar aproximadamente a 15 kilómetros o más. En muchos de los casos, los padres de familia tienen que esperar ahí. ¿Por qué? Porque no les es costeable regresarse a su comunidad y a veces se queda mamá o papá. Esa es una de las cuestiones. También hay una parte cultural. Nos llamó mucho la atención cómo hay madres de familia que mencionan o le preguntan todavía a sus hijos si quieren continuar estudiando. O sea, probablemente los que estamos en la zona urbana, aunque vamos a trabajar en las zonas rurales, si no le deberíamos de preguntar eso, nunca un joven de 15 años probablemente te va a decir que no. Pero sin embargo les preguntan, oye, ¿quieres seguir estudiando el bachillerato? Y también no encuentran muchas opciones, y aunque no lo crean, hay muchos de estos chicos que nunca han salido a una comunidad urbana y desconocen muchas cuestiones. Por lo tanto, su contexto se encuentra muy limitado. Uno de los grandes retos de la educación es que se tiene que trabajar también con padres de familia, que tiene que trabajar con padres y madres de familia. ¿Para qué? Para cambiarles ese esquema que tienen ellos, porque como mencionaba ahorita la doctora, su nivel, en este caso de educación o hasta donde llegar prácticamente es primaria o secundaria, y esto lo visualizamos mucho en las zonas rurales. La parte de infraestructura es algo que nos dejó bien claro. Ejemplo, estamos trabajando la parte de telesecundarias. En la telesecundaria se supone que debe haber una antena que es para transmitirles la señal. Pues en las escuelas que fuimos, la mayoría ya no se cuenta con esas antenas. Y muchos de ellos lo que tienen que hacer es contratar servicios de internet. Pues sí, en la comunidad donde llega la conectividad bien no hay ningún problema, pero donde no hay este servicio es muy limitado, el maestro tiene que utilizar otras estrategias. El sistema de telesecundaria está muy bien en el país, lo vemos, pero ya prácticamente esas antenas quedaron a un lado, están basándose principalmente en plataformas digitales o páginas digitales donde encuentran toda la información. Pero sí hay muchas debilidades en relación a la parte de la infraestructura, llámese tecnológica, y también la parte de atención integral al mismo estudiante. Y a raíz de esto también pues surge lo que es la parte que es la capacitación de los mismos docentes. Es necesario establecer ciertas metodologías que favorezcan al aprendizaje, pero a través de diversas técnicas y herramientas para que el para que el docente pueda manejarlas. Ahorita volvemos otra vez a tocar el tema de la pandemia, empezaron a implementar estrategias que solamente ellos sabían cómo, no estaban muy relacionados con la parte de la tecnología.
Entonces, dentro de tantos retos, esto consideramos que son de los más importantes. Y no se hable de una política educativa centrada en zonas rurales, porque prácticamente no tenemos nada referente a ello. Eso sería principalmente uno de los retos que deberíamos de tocar o considerar. Muchas gracias, doctor Roberto. Me parece muy importante su comentario porque vemos cómo, de nueva cuenta, el tema de la infraestructura en espacios rurales es una de las grandes áreas de oportunidad que se mostraron con la actual pandemia, pero también yo rescato de su intervención, que me parece pues un punto central para pensar el tema de la conservación y el desarrollo de estos saberes locales en el ánimo de poder pensar cómo satisfacer las diversas necesidades de educación en nuestro país, que es este papel que guarda la propia comunidad como una red de respaldo tanto de los estudiantes como de los docentes, ¿no? Es decir, el papel de los padres de familia, el papel el papel de los tutores en los procesos de formación y educación es indispensable y que muchas veces pues viene a subsanar esta falta de desarrollo y de acceso a tecnología. Y en este sentido, ya que hemos platicado sobre el papel que guarda la familia, el papel que guarda la mujer, sobre todo en espacios rurales, para poder llevar a cabo una organización social centrada en una base comunitaria y en pro de una educación que permita enfrentar los diversos problemas que aquejan a nuestra sociedad, me gustaría preguntarles ya de manera puntual, aunque la doctora Karina ya nos dio un primer escenario al respecto, me gustaría preguntarles cuál es su opinión sobre el papel que guarda la mujer hoy en día en la conservación de estos saberes rurales y en la organización social, en el entendido que conforme los procesos de migración y los procesos de reconfiguración económica de los espacios del campo, pues obligaron a que se reconociera el papel central que guarda la mujer, no solamente en términos de gestión de la vida cotidiana, sino que cada vez más ha sido indispensable su papel en la vida económica de las comunidades. Me gustaría preguntarles al respecto para conocer cuál ha sido los resultados de sus investigaciones referente al tema o la opinión que podrían dar al respecto. Bueno, yo opinando respecto a esto, aunque sé que la doctora Karina pudiera abundar más en el tema por tener más fresco los datos y dedicarse en particular al género más femenino en este ámbito rural. Sin embargo, el acercamiento, lo que yo pudiera opinar referente a esta pregunta es que realmente la mujer es quien hace el aprovechamiento de esos recursos naturales. Siempre se ha girado un poco al entorno masculino, porque tal vez es quien se encarga de realizar cultivos, ¿no? En este caso, si tomamos como ejemplo esto del sistema milpa, ¿no? Es quien se dedica a la siembra del maíz, del frijol. Sin embargo, la mujer es realmente quien lo aprovecha, es la que le da ese aprovechamiento, es la que se dedica a elaborar las tortillas, es quien se dedica a cocer los frijoles, es la que se dedica a darle realmente ese aprovechamiento a esos recursos. Y, sin embargo, no se ha tomado en cuenta y no se tiene considerada esa parte. Entonces, realmente yo estando en una charla justamente de aprovechamientos y que se hablaba acerca de un aprovechamiento principalmente de recursos, de hecho en Perú, yo preguntaba por qué no se había dado ese reconocimiento a la mujer. Entonces ahí el expositor me derivaba a que era un conflicto étnico de género. Entonces, ni siquiera se le daba ese reconocimiento, no había una ley de protección a las mujeres respecto al sistema rural y tampoco tenían indicios de que lo hicieran.
Entonces, eso hablando ellos particularmente en Perú, pero en México me atrevo a decir que sucede lo mismo. Ya la doctora Karina nos enfatizará en sus datos y estoy segura que no me equivoco, que no le dan ese reconocimiento a la mujer, ¿no? Que es realmente la que se dedica a ese aprovechamiento de los recursos que tenemos, tanto florísticos, es la que se dedica de darle el aprovechamiento hasta incluso a ciertas plagas para la elaboración de textiles, de cosméticos, o sea, de todo lo que abunda en este aspecto respecto a la mujer en un campo rural. Muchas gracias, doctora Paulina. Sí, coincido en que aunque estamos nosotros viendo cuál sería el papel de la mujer eh, en relación a los saberes, en relación a la educación en espacios rurales, en realidad la invisibilización que se le da al trabajo femenino es algo que no se limita a estos espacios, es algo que se mantiene a nivel general en nuestra sociedad y que con esta invisibilización pues no hay el reconocimiento del papel central que guarda la mujer en términos de la vida económica, de la vida cultural y de la promoción de una educación desde una cosmovisión que respeta la relación que hay entre el ser humano y la naturaleza y que, como usted lo menciona, pues no solamente se enfoca en ser, por ejemplo, una economía productiva, sino que también a partir de los propios productos, a partir del propio proceso de trabajo, en el caso de la siembra y el cultivo de la tierra, pues hay toda una serie de sistemas de valores de uso, un sistema cultural en donde la mujer aparece como pieza central. Muchas gracias. Doctora Karina González, me gustaría escuchar su opinión en tanto que con su intervención anterior, pues pudimos ver algunos de los resultados que ha tenido usted en sus investigaciones y ahora con esta pregunta de conocer cuál sería el papel de la mujer en la conservación de los saberes campesinos y la organización social en pro de una educación sustentable. Me gustaría saber también cuál sería su opinión al respecto. Muchas gracias. Y continuando con lo que les compartía, les puedo comentar que cuando la mujer emprende en la zona rural, significa una reorganización familiar dentro de la ruralidad y ante las diferentes limitantes implícitas en este territorio. ¿Qué significa esto? Que la mujer tradicionalmente pues estaba conformando como parte de las responsabilidades del hogar, higiene, limpieza, acompañamiento de los hijos, entre otros aspectos culturales que tradicionalmente representa a la mujer. Sin embargo, esta transición hacia un emprendimiento ha repercutido de manera benéfica en una consolidación de la integración familiar en un mismo espacio nuclear. ¿Qué significa esto? Que necesita para emprender del apoyo no solo de los hijos, sino del jefe de la familia, que sigue siendo el hombre, tal como ustedes han mencionado en la zona rural, y vislumbrado también desde ese enfoque por la misma mujer. No porque yo sea proveedora, a lo mejor con mayores ingresos, me consideraré jefa de familia en una zona rural. Para mí, como mujer en una zona rural, seguirá siendo el jefe de la familia el hombre, ¿no? Esta percepción también es transitada y compartida hacia el núcleo completo de la misma familia. Se reconfigura la estructura familiar con el enfoque de la integración y maximización de actividades de la mujer a través del emprendimiento. Muchas gracias, doctora Karina. Sin lugar a dudas, nos ha regalado información muy importante que se deriva de la investigación que usted ha desarrollado en torno al tema. Y para cerrar esta ronda de preguntas, me gustaría escuchar al doctor Roberto García para conocer cuál es su punto de vista al respecto del papel de la mujer en la conservación de los saberes rurales y la organización social.
Sí, de acuerdo a ciertos estudios que en los cuales hemos participado, en primer lugar, en estas zonas rurales donde hemos estado trabajando, se presenta mucho el fenómeno de migración, pero quien va a migrar va a ser el hombre. Entonces la mujer queda prácticamente al mando del hogar en estas zonas rurales. Y muchos de ellos no migran ni a Estados Unidos, es aquí mismo dentro del estado, Reynosa, Matamoros, Tamaulipas, prácticamente. Pero encuentran otras áreas de oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta mención? Porque al estar hablando ahorita de estas zonas rurales, muchas de las personas que se encuentran en las zonas rurales no son los dueños, ahora sí que de los medios de producción, de la tierra, son jornaleros. Entonces, es por ello que se presenta este fenómeno de migración. Dos, la mujer cumple con las funciones del hogar, pero también se ha incorporado al campo laboral, principalmente a lo que es la maquiladora. Entonces, va a trabajar a las empresas, a la maquiladora, y en muchos de los casos trabaja en turno nocturno. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir su función de madre, su función de ama de casa, etcétera, por el día. Este es uno de los casos que pudimos identificar. Y algo que nos llamó mucho la atención, y lo mencionaba ahorita la doctora Karina también, nos llamó mucho la atención. Les preguntábamos a los chicos qué hacían por la tarde, o sea, para llevar a cabo sus actividades de ocio. Y muchas de estas actividades de ocio, o las niñas, y me refiero a niñas secundaria, llegaban a mencionar que estaban a cargo de sus hermanitos, de sus hermanos menores, de hacerles la comida o cocinarles, limpieza, cuidados principalmente. Esto es lo que en un momento dado podría yo aportar referente a lo que es el papel de las mujeres en lo que son las zonas rurales. Y ya más adelante, pues ya participaremos con el papel de la comunidad en lo que es la educación. Muchas gracias, doctor Roberto. Me parece importante lo que señala, porque pues muchas veces no reconocemos estos procesos de transformación que ocurre al interior de los espacios rurales, en la propia vida económica, en los propios roles que se van cambiando conforme se transforman las dinámicas productivas, de dejar de ser actividades ligadas al trabajo de campo, al trabajo de la tierra, y estar más vinculadas ya sea a procesos de industrialización, de manufactura, o también a procesos del sector servicios o de la economía informal, y que sin lugar a dudas eso va a traer grandes consecuencias para la educación campesina, para estos saberes ancestrales que se conservan hoy en día aún en espacios rurales, y que sin lugar a duda tendrá una repercusión para la organización social de los campesinos, los saberes locales y la educación rural. Antes de despedir este episodio, me gustaría preguntarles si tienen ustedes algún comentario adicional que hacer sobre la temática que el día de hoy nos reúne en este espacio de divulgación y acceso universal al conocimiento. Bueno, yo como a manera de conclusión de este tema de sabiduría campesina, pues me gustaría decir que las sociedades rurales tienen un amplio conocimiento ecológico y han generado sistemas cognitivos sobre sus recursos naturales. Me gustaría también aunar una disciplina que es la etnobotánica, que tiene que ver con la totalidad de funciones que las plantas desempeñan dentro de un aspecto cultural. Y bueno, los usos de las plantas, así como las interrelaciones que tienen con el hombre, obviamente con ellas, ¿verdad? Conlleva un producto de historia, ya que interviene un medio físico, un medio social, además de las cualidades inherentes que tienen las plantas. Y bueno, con ayuda de esto lo hemos comprobado con bases científicas. Entonces, realmente todos estos saberes rurales son el indicio de muchos, hasta incluso de fármacos que hoy en día se utilizan, o incluso, como ya se ha mencionado dentro de la industria,
también en la industria alimentaria. Entonces, no se puede dejar a un lado este conocimiento campesino, se tiene que seguir apoyando a través de instituciones de la universidad y gubernamentales para que no se pierdan estos saberes rurales, sino al contrario, ayudarlos y darles apertura, que hay una institución que pueda respaldarlos para que se sigan estos saberes cognitivos, ¿no? Entonces, esta es mi conclusión que yo daría respecto a estos saberes campesinos. Muchas gracias, doctora Ana Paulina. Doctora Karina González, ¿le gustaría hacer algún comentario a manera de conclusión? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Luna. Un verdadero gusto estar aquí el día de hoy con todos ustedes y aprender mucho de lo que se ha compartido en este espacio. Pues me gustaría cerrar con algo importante. A pesar de que la mujer ha sido estimulada a través de diferentes programas de gobierno, como oportunidades, progresa y así sucesivamente, con la finalidad de fortalecer la economía familiar a través de este tipo de estímulos económicos, no ha logrado percibirse de manera individual en la ruralidad como un eje de la familia fundamental. Se sigue percibiendo como parte medular de una organización eminentemente familiar y aún no logra evidenciar la potencialidad que de manera individual puede tener y puede contraer para con la familia. El vislumbrarse como jefa de familia o eje familiar fundamental aún no es totalmente percibido. Sin embargo, creo que estimular las potencialidades, las habilidades y las capacidades de las mujeres a través de diferentes proyectos que no eminentemente terminan en un análisis teórico, científico, literario, sino que en la aplicación de estos proyectos dirigidos hacia con la información recabada de las mujeres, podría mejorar esa percepción que de sí misma puede poseer al día de hoy. Y no solo empoderarla con el conocimiento, sino facultarla, llegar hacia la capacitación y, ahora bien, que pueda replicar de manera independiente hacia otras mujeres esos saberes, no solo del conocimiento del trabajo de la tierra, porque también está involucrada allí la mujer, también facultarla para que pueda transmitir estos conocimientos autodidactas que el aprendizaje le da de una administración familiar, de una administración de un emprendimiento paulatino, inicial, difícil, pero que le permita avanzar y construir una solidez de organización familiar. Por mi parte es todo, doctor Luna. Muchas gracias por la oportunidad y el espacio. Doctor, Muchas es un gracias. gusto. Muchas gracias, doctora Karina González. Doctor Roberto García, ¿le gustaría dar algún comentario de conclusión en torno a la temática que el día de hoy se trató en este episodio? Sí, doctor, muchas gracias. En primer lugar, para concluir, sí quiero mencionar que la infraestructura de las escuelas, los servicios, la participación de los mismos docentes en las escuelas rurales, en las comunidades rurales, tienen que ver mucho en este caso y se refleja tajantemente en la participación de la misma comunidad. Donde la comunidad participa, donde se involucra con las escuelas. Ahí hemos percibido que tenemos escuelas en zonas rurales que les pueden envidiar, ahora sí, en las zonas urbanas, con una muy buena organización, con unos muy buenos docentes, ahora sí que quiero resaltar aquí que la participación del docente es fundamental, es un agente de cambio y se le tiene que apoyar mucho en lo que son las zonas rurales. ¿Por qué? Porque el docente aquí ya le hace hasta ahora sí, de transporte público, de intendencia, de gestor, de organizador de eventos, de orientador de padres, de familia. Es una labor titánica la que tiene el maestro en lo que son en las zonas rurales.
Lo que mencionó la maestra Ana Paulina, y sí quiero comentarlo, también sí se hace necesaria y urgente la participación no solamente de esas comunidades rurales, sino también la participación de nuestras universidades en el lugar donde nos encontremos, también del orden gubernamental, llámese estatal, federal o también municipal, y también de las empresas. Hay muchas empresas, lo mencionaba anteriormente yo, que dependen mucho del recurso humano de las zonas rurales para participar, para que les trabajen las maquiladoras. Hay que hacerlos partícipes y que vean esas mismas necesidades. Y por último, quiero mencionar que desconocen totalmente, al menos en las zonas donde realizamos investigación, desconocen los apoyos que hay de tipo gubernamental. Entonces, no pueden emprender en muchos de los casos, desconocen todo este tipo de apoyos. Y esto, ¿por qué? Porque en este caso, pues ahora sí lo utilizan solamente para cuando son efectos políticos de votaciones, y es cuando les llega algún aprobadito, solamente. Entonces yo solamente para terminar, no se puede concluir que todas las comunidades rurales en México y el mundo poseen las mismas características. Cada uno de ellos tiene diversas situaciones, por no decir carencias, pero sí se hace necesario considerar nuevas líneas de investigación o líneas de investigación que puedan abordar en estas comunidades rurales. Hay que poner mayor atención en ellos y todos somos corresponsables. Muchas gracias a las doctoras, encantado de participar con ellas, con usted mismo, doctor, y agradezco de antemano la invitación y esperemos haber aportado algo y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctor García. Bueno, pues el día de hoy platicamos sobre un tema bastante interesante, donde el papel de la academia, sin lugar a dudas, es trascendental, no solamente para generar investigaciones o estudios de frontera, sino también para generar oportunidades de vínculo con las comunidades, acompañarlos en sus propios procesos de desarrollo y generar también espacios de incidencia. Pues no me queda más que agradecerles al doctor Roberto García, a la doctora Ana Paulina Velasco y a la doctora Karina González por la participación y por todos los conocimientos que el día de hoy pues, nos hicieron partícipes en la tarea de divulgar los resultados de sus investigaciones y generar un producto de acceso universal al conocimiento que sin lugar a dudas será de una valía bastante importante y bastante alta para las comunidades y para los grupos sociales que requieren tener un acceso universal a este tipo de saberes. A nombre del Centro Universitario CIFE, del Centro de Formación y Capacitación a Distancia y de la Red de Difusión y Divulgación de las Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, les agradezco su participación y nos vemos en el siguiente episodio de este podcast, Divulgadores, un espacio para el acceso universal al conocimiento.